Buenas tardes, gracias por los saludos. Bien, vamos empezando una vez, chicos. Bueno, primero, esta es la primera clase de ustedes, ¿no? Pues según veo acá. Así que bienvenidos, si puedo usar su micro y chat o solo chat. Solamente está permitido usar chat hasta donde yo tengo entendido, para ustedes digo, ¿no? Eh, Así que cualquier, cualquier consulta, mejor por chat, ¿ya? No, no sé si será de otra manera, pero normalmente se utiliza el chat para cualquier consulta. Así que empezamos. Es depende de cada profesor. Ah, bueno, ok, gracias. Entonces vamos a lo de hoy. Primero, bienvenidos. Esta es la primera clase que tienen, bueno, conmigo, ya tienen toda la semana, más bien en la última clase estarán esperando para que se vayan. Así que vamos a empezar con los temas. Yo soy el profesor Rafael Garibaldi, conmigo van a ver el curso de HP hasta que lo decida la institución, ¿no? Y no haya un reagrupamiento o una de esas cosas. Mientras tanto, yo me voy a encargar del curso de Historia del Perú. Hablemos de el curso de Historia del Perú. Entonces, el primer tema que vamos a ver es el de las culturas preincaicas. Acá tienes una línea de tiempo y abajo hay una mnemotecnia, ¿no? Que todo el mundo la conoce. No sé hasta qué punto puede ser una sorpresa para ti, supongo que no. Y que sirve la mnemotecnia, digo, para más o menos recordarte las principales culturas preincaicas y además ordenarlas cronológicamente, ¿no? Entonces tienes, por ejemplo, Chavín de Huántar, Paracas, Moche, Nazca, Tiahuanaco, Huari, Chibú, Chincha y el Tahuantinsuyo. Se toma la primera sílaba de algunas de ellas y te sale eso de Chapa la mona de la tía Huachichi. Digamos que la he escuchado tantas veces que ya la verdad que, ¿no? Un poco como que me aburre. Pero en fin, a algunos le puede servir, ¿no? Para eso son las técnicas de recordación o las mnemotecnias. Así que no está de más que la tengas presente. Estas son las principales culturas, por supuesto hay otras, ¿no? Pero son las que vamos a ver hoy día, bueno, excepto el Tahuantinsuyo. Empecemos con la periodificación o periodización, ¿no? Periodificación de las altas culturas andinas. Hay dos maneras de periodificar el desarrollo o evolución de las culturas andinas. Uno es el que establece John Rowe y otro es el que establece Lumbreras. Ambos, escucha bien, ambos han sido motivo de pregunta, o sea, han sido pregunta de admisión en San Marcos. Es decir, en alguna ocasión han preguntado acerca de John Rowe y en alguna ocasión han preguntado acerca de Lumbreras con respecto de esto. Entonces, te explico. Cuando nosotros hablamos de horizontes e intermedios, utilizamos la periodificación que para las culturas preincaicas estableció John Rowe. ¿Qué sucede con John Rowe? John Rowe se basa, para hacer esa periodificación, se basa en la constatación de la existencia o ausencia de patrones estilísticos en los restos materiales de las distintas culturas. Profe, me enredó, me dificultó, no sé exactamente lo que ha dicho. Te voy a poner un ejemplo. Suponte tú que John Rowe viaja de Cajamarca hasta Ayacucho y en el camino va recopilando, va reuniendo información material de las culturas preincaicas. Y entonces recoge cerámica en Cajamarca, en La Libertad, en Ancash, en Lima, en Ica y en Ayacucho. ¿Está bien? Luego agarra esa cerámica y la data, o sea, averigua a qué periodo pertenece. Suponte tú que recopila cerámica y pertenece al periodo del 400 antes de Cristo al 1000 después de Cristo, ¿no? Y entonces pone la cerámica y dice, bueno, voy a evaluarla. A ver qué forma tiene. Forma globular con asa gollete. Todas igual. ¿Qué colores hay en la cerámica?
Hay blanco, rojo, negro y plomo. Todas las cerámicas de todos esos lugares tienen los mismos colores. Perfecto. ¿Qué símbolos están dibujados en esas cerámicas? O sea, ¿cuáles son los símbolos que se representan? El felino, el ave, la serpiente, en todos. Entonces, ya uno va dándose cuenta que hay un determinado número de características que se repiten. Es decir, hay un patrón. Ahora, ¿cuál es la conclusión a la que llega John Rowe cuando esta condición se cumple? Que debe haber existido una cultura que de alguna manera, por la buena o por la mala, ha impuesto sus patrones estilísticos en una región amplia del Perú. A esos periodos en los que una cultura ha logrado, ha conseguido imponer sus patrones estilísticos en un área extensa del Perú, a esos periodos John Rowe los llama horizontes. Si por el contrario, al analizar la cerámica de Cajamarca, de la Libertad de Lima, de Ica y de Ayacucho, para el periodo 1000 a 1400 después de Cristo, viene John Rowe y dice, la cerámica en Cajamarca es plana con 3 patas, en La Libertad es globular con asa gollete, en Lima es globular pero con 2 picos y asa puente, y además utilizan un solo color que es el blanco, mientras que en Cajamarca utilizan, no sé, el crema, y en La Libertad utilizan el negro, y en Ica el rojo. Entonces, ¿qué es lo que estoy encontrando? Ya no estoy encontrando similitudes ni un solo patrón, sino más bien diferencias. Entonces, John Rowe, ¿qué dice? Para este periodo de tiempo, entre el 400 y el 1000 después de Cristo, ya no estoy encontrando, entre el 1000 y el 1400 después de Cristo, ya no estoy encontrando un solo patrón, sino estoy encontrando modelos o patrones regionales. Ya no estoy en un horizonte. No existe una cultura que haya impuesto sus patrones al resto, sino que por cada región se pueden ver o se pueden advertir características regionales. ¿Qué conclusión se deriva de ello? Ya no estoy en un horizonte, estoy en un intermedio. Y luego, obviamente, se pasa de un horizonte a un intermedio. Ahora, para ponerle nombre, o sea, la dinámica esta de horizonte, intermedio, es un poco como que copiado de la evolución del Egipto antiguo. Si ya has recibido tu clase de Historia Universal y han hablado de Egipto, recordarás, ¿no? Aunque ustedes son un repaso, o sea que esa clase ya en algún momento la han tenido. Imperio antiguo, primer intermedio. Imperio medio, segundo intermedio. Y tercer imperio o imperio nuevo, que es más o menos la misma dinámica que tú estás viendo aquí, ¿no? O sea que, pregunta nuevamente, sobre la base de qué elabora su periodificación de la historia preincaica John Rowe, sobre la base de la existencia de patrones estilísticos. Cuando los hay, es decir, cuando esos patrones estilísticos existen, están presentes para un periodo, es un horizonte. Si esos patrones no existen, están ausentes, y más bien tengo características culturales o características materiales, ¿no? Distintivas, estilísticas distintivas, estoy en un intermedio. Ahora, Lumbreras no hace eso. También preguntaron alguna vez sobre Lumbreras. Lumbreras no se basa en la constatación de evidencias materiales. En todo caso, John Rowe examina cerámica, textilería, orfebrería, ¿no? Y sobre la base de ella construye, ¿no?, sus conclusiones. Lumbreras no. Lumbreras dice que eso es discutible. Lumbreras, o en todo caso piensa que eso es discutible. Lumbreras dice, no, yo voy a hacer una periodificación, voy a dividir, ¿no?, la historia del periodo preincaico sobre la base del estudio de la evolución de la sociedad, la política y la economía. Es decir, por ejemplo, el arcaico, ¿cómo se define? Bueno, el arcaico se define como el periodo de producción de alimentos. Ahí hay una definición económica. El arcaico inferior se define como el periodo de la agricultura incipiente. Ahí hay una definición económica. ¿Y el arcaico superior en qué se diferencia? Porque ahí ya existen las jefaturas, una definición política. Si te dicen formativo, ¿cómo lo defino el formativo? A partir de la aparición, por ejemplo, de las religiones organizadas, el culto al felino.
tengo ahí una definición o un considerando, vamos a decir, espiritual, ¿no? Y si yo hablo, por ejemplo, de culturas como Nazca o Moche, ¿en qué es lo que se destacan? Ah, son grandes ingenieros hidráulicos, eso es economía. En Chavín se siembra maíz, eso es economía, ¿no? Entonces, Lumbreras, repito, no quiere basar su división en, digamos, cuestiones materiales, sino en la evolución social, política y económica. El primer periodo de las culturas preincaicas, en este caso, sería coincidente con el formativo medio, vale decir, con Chavín. Luego, Lumbreras habla del desarrollo regional o los desarrollos regionales. Nótese, ¿no? Adviértase, mírese, que en el primer caso habla él de desarrollos regionales y en el segundo caso, ¿no? Después del Imperio Wari, hablan de estados regionales. Profe, ¿y por qué no primeros estados regionales y segundos estados regionales? Porque acá viene la cuestión. Una cosa que debo aprender también es qué es un estado y cuáles son los estados en el mundo andino. ¿Cómo define estado? Estado se define, bueno, la definición más simple, ¿no? El estado es población jurídicamente ordenada dentro de un territorio con soberanía, ¿no? La población, punto número uno, jurídicamente ordenada, que decía en conjunto de leyes, sobre un territorio. Esos son los elementos. Y además la soberanía, que es el poder que se ejerce, ¿no? Sobre ese territorio. Ahora bien, hay otras definiciones de Estado. Por ejemplo, Max Weber, que es un sociólogo alemán, decía que el Estado es esa institución o ese conjunto de instituciones que tienen el monopolio legítimo del uso de la fuerza. Suena feo, pero si te lo explico lo vas a entender, claro. Si yo cometo una conducta incorrecta, viene la policía, me manda ante el juez y me encierran en la cárcel. La policía y la cárcel, si yo me estoy comprometiendo, si yo me estoy comportando mal, ejercen violencia sobre mí. Esa violencia está justificada y además está legitimada por el aparato del Estado. Dicho de otra manera, el Estado es una institución que tiene un poder efectivo, o para que me entiendas, yo podría decir que el Estado es un conjunto de instituciones, de personas que funcionan como un instrumento que permite ejercer el poder. Ponte tú tu presidente Castillo, ¿no? Tiene el presidente y teóricamente tiene el poder. Pero claro, eso es teóricamente. ¿Cómo se traslada ese poder a la realidad? A través de los ministerios, la policía, el ejército. De esa manera el poder se hace realidad. Todos esos instrumentos que hemos dicho, ¿no? El ministerio, todo eso es el Estado. ¿Existe eso en el desarrollo regional o en el formativo? No, no existe. Chavín, por ejemplo, no tiene una manera efectiva de ejercer el control sobre los territorios a los cuales llega su influencia. La influencia de Chavín es más bien una influencia ideológica, religiosa, si se quiere. Chavín funciona mucho como una iglesia, ¿no? No como cuando digo iglesia, hablo de la institución, evidentemente no estoy hablando del lugar. Así que en el primer caso no existen todavía estados claramente definidos, pero entre el 1000 y el 1438 sí, porque ahí tenemos, por ejemplo, el reino del Cusco, tenemos el reino de Sicán, tenemos el reino de Chimú, que son estados gobernados por un soberano que además dispone de un aparato estatal que le permite tener control pleno verdadero sobre el territorio que domina, ¿no? Controla la población y es capaz de ordenar, ¿no? Que esa población haga exactamente lo que él quiere. Así que hay que tener eso presente. Por eso, formativo, desarrollo regional, imperio wario fusional, ya veremos por qué fusional, y luego estados regionales finalmente los incas, ¿no? O el tercer horizonte, el Tahuantinsuyo, llámalo como quieras. Acá tienes una lista de las culturas que pertenecen a cada uno de esos periodos, aunque en el caso del formativo medio habría que agregar Chavín y Zaparacas están en el formativo medio, pero Salinar, Virú, Gallinazo, Vicus y Pucaraya pertenecerían al formativo final, ¿no? O al formativo tardío también se le suele llamar, ¿correcto? Ahora, adicionalmente, recuerda que una forma de identificar los horizontes
es porque cada uno de esos horizontes se desarrolla lo que se conoce como una cultura panperuana, ¿no? Que es el caso de Chavín, el caso de Huari y el caso del Tiahuantinsuyo. Es decir, una cultura que ha difundido su influencia o ha alcanzado a controlar un territorio, ¿no? Que en gran parte constituye el territorio clásico en el que se ha desarrollado la civilización en el Perú. O, para que simplifiques la idea, si hay una cultura que ha ocupado casi todo el Perú, ¿no? O que influencia o gobierna o domina en casi todo el Perú, a esa cultura se le llama una cultura panperuana, también pan-andina. ¿Está bien? Hablemos del primer horizonte, las culturas principales ahí las tienes, sin embargo, la más es Chavín. Chavín es importante de muchas maneras y de muchas formas, pero la principal es porque con el descubrimiento científico de Chavín, el pasado del Perú prehispánico se multiplica inmediatamente por 2. Previo a que se produjese el descubrimiento científico de Chavín, y ahorita te voy a aclarar por qué digo así, la historia del Perú antiguo llegaba a los incas o como mucho hasta Mocha y Nazca. Eso era lo más antiguo, lo más temprano. Y de buenas a primeras viene Chavín y aumenta la duración de la historia prehispánica en el Perú en 1000 o 1500 años. No es poco. ¿Quién es el que hace eso? Julio César Tello. Julio César Tello pone en valor lo que significaba, o mejor dicho, lo que representaba Chavín de Huántar. El lugar Chavín de Huántar ya era conocido previo a Julio César Tello, ¿no? Era conocido desde el siglo XVI. No es que Tello llegó a Chavín de Huántar y encontró un lugar que nadie más conocía, no. El lugar era conocido. Lo que pasa es que, como muchas cosas en el Perú, se le atribuía, no sé, a los incas, ¿no? Se sabía que era un resto, pero hasta ahí nomás. Es Tello el que dice, esto es más antiguo que los incas, esto es más antiguo que Tiahuanaco, ¿no? Esto además está construido, está hecho por gente de la selva, y acá se originó la cultura peruana. Ahí está lo revolucionario. Y por eso es que Tello es considerado el descubridor científico de Chavín, la cultura, que no es lo mismo que Chavín de Huántar, el lugar. Se relacionan, ¿no? Pero no es necesariamente lo mismo. Ahora, Julio César Tello dice, Chavín, cuya mejor representación o cuya mayor expresión es Chavín de Huántar, la cultura Chavín, cuya mayor expresión es Chavín de Huántar, se origina en la selva. Y es además, Chavín, la cultura matriz. Entonces uno dice, claro, ¿y cómo sabes tú que se origina en la selva? Bueno, muy fácil, del estudio de la iconografía, ¿no? Presente en las manifestaciones materiales y artísticas de Chavín. Ahora, siguiente pregunta, ¿y qué es la iconografía? La iconografía es un conjunto de símbolos que tienen una validez trascendente para las personas que pertenecen a una sociedad o a una civilización o a una cultura. Por ejemplo, fácil es advertir que nosotros, como cultura, tenemos una iconografía, ¿no? Nadie de entre nosotros podrá ignorar que la cruz tiene una significación. Si yo veo una cruz, pienso en, no sé, muerte, resurrección, salud, ¿no? Sacrificio, ¿no? Esos son los conceptos asociados a la cruz. Si veo una paloma blanca con una ramita en la boca, paz. Todos nosotros sabemos que eso es paz. Si una guirnalda o una cornucopia es abundancia. Porque yo conozco esos símbolos. Son propios de nuestra cultura, la cultura occidental. ¿No? Bueno, somos la última rueda de la cultura occidental, paitamos, ¿no? Entonces, igual que nosotros tenemos símbolos, igual que nosotros tenemos íconos, cualquier persona en el mundo occidental es capaz de identificar una imagen de Jesucristo por más que no sea cristiano, ¿no? Cualquier persona en el mundo occidental es capaz de identificar una imagen de la Virgen María en cualquiera de sus advocaciones, la de Guadalupe, la Melchoreda, cualquiera, ¿no? Entonces, igual hay una serie de símbolos o íconos, cualquiera de los dos es válido, que le hicieron pensar a Tello que el origen de Chavín
estaba en la selva. Por ejemplo, el felino. Tello asoció el felino de Chavín con un jaguar. ¿Y los jaguares dónde viven? En la selva. Tello asoció la imagen que él interpretó como un caimán en el obelisco Tello, lo asoció con el caimán de la selva. Luego hay representaciones, por ejemplo, de ajíes, o de cacahuates, o maníes, ¿no? Y otras plantas. Entonces, sobre la base del estudio de la iconografía chavinense, determinó Tello el origen amazónico de Chavín. Y además, supuso que el origen de Chavín estaba en una tribu llamada la tribu de los Arawaks, o Arabax, como quieras. Ahora, ¿qué era Chavín? Chavín era una teocracia. Estamos todos de acuerdo en que Chavín tenía una organización en cuya cúspide había una casta de sacerdotes. Sobre todo en el caso de Chavín de Huántar, pero recuerda, Chavín de Huántar es el centro ceremonial más importante y más representativo de lo que nosotros llamamos la cultura chavín. Estos sacerdotes de la teocracia chavín habían instaurado un culto y a través de ese culto obtenían ofrendas por parte de oferentes que venían en calidad de peregrinos en búsqueda de un encuentro con los dioses, pero también en busca de algo con mucha mayor practicidad, con mucha mayor utilidad verdadera, utilidad fáctica, que eran las predicciones. ¿Cómo funcionaba Chavín de Huántar? Chavín de Huántar era una especie de lugar de peregrinación al estilo de la Meca, Roma, Jerusalén. Y claro, tú te pones a pensar, oye, ¿de qué vivía Jerusalén en la Edad Media? De las propinas y ofrendas que dejaban los peregrinos que venían a visitar los santos lugares, es decir, los lugares por donde había caminado Jesucristo. ¿Y de qué vivía la Meca? La Meca vivía de los peregrinos que iban a visitar la Kaaba o la Piedra Negra, y después de la fundación del Islam a cumplir con lo establecido por Mahoma, que había que visitar la Meca una vez por lo menos en vida. Y claro, si tienes tú llegando un montón de gente de distintos lugares muy lejanos, esa gente impulsa un desarrollo económico. Es gente que viene a gastar. En el caso de Chavín de Huántar funciona de una manera parecida, similar. Gente desde muy lejos, en el mundo andino, llegan con ofrendas para los sacerdotes y otorgan esas ofrendas. Y ahora tú dirás, ¿y los sacerdotes qué tienen para retribuir? ¿Qué es lo que devuelven los sacerdotes tras recibir esas ofrendas? Predicciones. Dicho de otra manera, oráculos. ¿Y qué predicciones? O sea, la gente va ahí a decir cómo me va a ir la próxima semana, me voy a casar, qué tal mi vida amorosa. No, pues alumnito. Lo lógico. ¿Qué es lo más importante de la vida? Sobrevivir y comer. Comer para sobrevivir. La principal actividad económica en estos tiempos, ¿cuál es? La agricultura. ¿Qué elemento dentro de la agricultura está fuera del control de la gente? El clima, el tiempo. Todavía no hemos averiguado cómo conectar las lluvias y desconectarlas o hacer que salga el sol. Y eso es algo que se debe saber a la hora de sembrar y cosechar. Por lo tanto, muchas personas iban hasta los sacerdotes chavines para obtener noticias de cuándo iba a llover, cuándo iba a salir el sol, iba a haber sequía, no iba a haber sequía, este mes habrán lluvias, se adelantarán, todo lo cual podían resolverlo los sacerdotes chavines porque eran unos grandes observadores del cielo. Ahora, claro, tú dirás, profe, pero ¿tanto valía eso? Por supuesto, porque en esos tiempos no existía el calendario. Hoy día todos nosotros, hasta el más distraído, sabe cuándo se termina el año y cuándo empieza el siguiente. Es decir, lo que tú sabes, cuando tú sabes cuándo termina el año, lo que tú sabes es cuándo se inicia nuevamente el ciclo. Es una especie de reseteo. Entonces cualquiera de nosotros puede saber que en la Sierra del Perú va a llover hasta dentro de 90 días, más o menos. Y que de acá a unos 120 días ya no va a llover en la sierra. ¿Por qué? Porque yo sé perfectamente que en la sierra llueve entre diciembre y marzo. Pero para eso tengo que saber cuándo estoy en diciembre y cuándo estoy en marzo. Y para la gente de estos tiempos que vivían todos los días uno tras otro, todos iguales entre ellos, era muy de utilidad que alguien les pudiera decir cuándo se iniciaba el ciclo y cuándo terminaba, cuándo venían las lluvias y cuándo no.
Ahí estaba el prestigio de los chavines. Mientras los sacerdotes acertaran con sus predicciones, seguirían llegando fieles para entregarles ofrendas como contraprestación a los oráculos que recibían. Y así fue durante más de 1000 años. Los sacerdotes hacían predicciones, los peregrinos venían y ofrecían sus ofrendas, sus pagos a esas predicciones, lo cual permitió a los sacerdotes chavín tener excedentes e invertir esos excedentes en la construcción del templo para que, tú sabes que todo entra por la vista, todo se viera muy bonito cuando llegaran todos, ¿no?, los peregrinos. Los chavines además, o los sacerdotes chavín, mandaron construir o hicieron construir este famoso canal de Cumbemayo, alguna sección del canal de Cumbemayo todavía hoy día sirven. Y además, otra cosa, recuerda que evidentemente un sacerdote no te decía a ti, yo he visto la predicción en los cielos, cómo están las estrellas, no, te decía, pues yo estoy en contacto con los dioses, ¿no? Y esos dioses chavines eran dioses particularmente fieros, amenazantes, ¿no? Uno estaba siempre a merced de esos dioses y había que cumplir con ellos. ¿Cuáles son los 3 atributos especiales de esos dioses? Los clásicos, los que se repiten. Los atributos del felino, los atributos del ave y los atributos de la serpiente o el reptil, si quieres, ¿no? Acá lo estamos viendo en este dibujo, o mejor dicho, en esta foto de un alto relieve, ¿no? La boca atigrada del felino, las garras del águila y las serpientes que surcan la espalda de este ser un poco como que excesivamente barroco, ¿no? Pero además hay una circunstancia adicional que se repite en muchas figuras, acá lo voy a explicar porque está bastante, es bastante visible. Hay una característica adicional que se repite en muchas figuras chavín y es la presencia del ojo o la pupila descentrada, la pupila periférica, vamos a decir. ¿Qué evidencia la posición de esa pupila? Que este ser está en trance. Es decir, cuando las pupilas están fijas, ¿no?, en el centro, ¿no?, entonces tú estás atento a la realidad de qué está pasando aquí. Pero cuando tú entras en trance, tus pupilas se descentran. Ese entrar en trance para los chavines era una especie de abandonar, ¿no?, este mundo y entrar, ingresar, ¿no?, al mundo de lo trascendente, vamos a decir, lo espiritual. De manera tal que incluso creaban ficticiamente o artificialmente estos estados de alteración. ¿A través de qué? A través de la ingesta de sustancias enteógenas o psicotrópicas, si lo prefieres, ¿no? Es decir, profe, no estoy entendiendo nada, alucinógenas, entre las cuales destaca el San Pedro. El San Pedro es un cactus que se cortaba en rodajas y se hacía hervir por largas horas para obtener una sustancia un poco como oscura y un poco viscosa, ¿no? Una especie de emoliente, suponte. Y lo curioso de esta sustancia es que se ingería por la nariz. ¿Ven acá? Se ingería por la nariz porque, digamos, tomártelo era recontra feo. No sé si alguna vez ustedes habrán probado esas hierbas que toman las mamás, las abuelas, así, tipo de campuri, que es recontra amargo, y alguna cosa así, ¿no? La gente prefería, supongo, tomárselo por la nariz, en cantidades pequeñas, por supuesto, ¿no? Y bueno, el San Pedro tiene un efecto alucinante, ¿no? O sea, en un momento tú ya has entrado en trance, es como que estás en otro mundo. Y por si eso fuera escaso, todavía los sacerdotes chavín mandaban traer de la región amazónica 2 plantas, la corteza de la virola, así se llama, y las habas del yopo. Y con eso, con esos 2 elementos, hacían un preparado, una especie de polvo que luego se adjudicaba, ¿no?, a los iniciados, así se dice. ¿Cómo que iniciados, profesor? Gente que llegaba desde muy lejos
y que quería ver la gran imagen, es decir, al lanzón monolítico, alumno. Había que enfrentarse a los 4 metros de altura de este ídolo, o esta piedra votiva, como también se le llama, que es la única piedra votiva de Chavín que se encuentra en su lugar original de emplazamiento, es decir, que el lanzón monolítico está ahí hace casi 4.000 años y nunca ha sido movido. Medio metro de lanzón está enterrado en el suelo, y se supone que esta era la representación más temprana de la principal divinidad Chavín. Te metían en las galerías interiores del templo antiguo a merced del San Pedro, o sea, te daban de ingerir San Pedro, tú entrabas en este estado de trance y te metían en las galerías interiores, galerías oscuras, húmedas. Chavín de Huántar está construido sobre los ríos, ahí en el cruce de los ríos Moni y Huachexa, y en algunos sectores se ha desviado el río para que pase por debajo del templo. Algunos dicen que para que la gente se sugestionara con los ruidos que hace el agua, que son una especie de rugido de jaguar. Por lo menos, entre otros, John Rick lo dice. Y claro, luego estabas tú bajo los efectos del San Pedro y estabas vagando por las galerías interiores buscando la gran imagen. Y a veces cuentan que caían, ¿no?, los peregrinos ahí tirados y venían los sacerdotes y para ayudarte, en vez de darte algo para que te pase el estado de, digamos, sobreexcitación, te daban, ¿no?, a inhalar todavía esta sustancia en polvo que te dije que se hacía de las habas del yopo y de la corteza de la virola. Ya en esas circunstancias, pues, alumnos, si llegabas a ver la imagen, evidentemente lo más probable es que hayas visto que el lanzón monolítico saltaba, bailaba, ¿no?, y hacía el pasito de Michael Jackson, porque estabas pues recontra sugestionado, ¿no? Salías de ahí convencido que efectivamente habías tenido un contacto con seres de otro mundo, qué duda cabe. Tenemos luego la estela de Raimondi. En el caso de la estela de Raimondi existe, tú sabrás, la anécdota. Es descubierta por Timoteo Espinosa, que es un campesino, y ese campesino utiliza la estela de Raimondi como mesa, o en todo caso como tablero de su mesa. Y así, unos 20 años hasta que finalmente es rescatada por Raimondi, por eso el nombre. Esta imagen es mucho más evolucionada que la anterior. Se entiende que puede ser la evolución de esa otra imagen, es decir, la evolución de la deidad. Vemos que conserva los atributos, ¿no?, de las garras del águila. Acá están, acá tenemos en el cinturón las serpientes, creo que bastante visible, y acá tenemos la boca atigrada, y adicionalmente las pupilas descentradas, ¿no? Esta es la representación de lo que se ha venido a llamar el dios de las varas, también el dios de los báculos, y que se supone es Apu Contixi Viracocha Pachayachachi, es decir, el dios creador de todo en el mundo andino, el que rige el mundo, el que ordena el mundo y el que lo sojuzga, ¿no?, el mundo. Al costado tenemos el altar de Choquichinchay. El altar de Choquichinchay, se supone que había ciertas ceremonias o ritos relacionados con la astronomía acá, porque se entiende que esos huecos eran para ser rellenados con agua, de manera que sirviesen como espejos de agua, ¿no? Entonces ponías ahí tu agüita y las estrellas se reflejaban ahí de repente cuando entraban, ¿no?, las estrellas en esos, para que me entiendas, en esos huequitos, era el momento propicio para hacer determinada ceremonia. Abajo estás viendo la parte frontal del templo nuevo, ¿no? Desde, o sea, abajo estaría la plaza cuadrangular hundida, ¿no? Ahí seguramente se congregaba la gente cuando los sacerdotes realizaban, perdón, sus ritos o rituales, ¿no?, para captar la atención y la conciencia, ¿no?, de quienes iban hasta Chavín de Huántar. La cerámica Chavín no es una cosa que sea del otro mundo, ¿no? Es una cerámica bastante
a pesar de que se ve bastante simple, igualito tiene más level que la de otros tiempos como el chungmue, ¿no? Pero en fin, es una cerámica monócroma post-cocción. ¿Qué quiere decir monócroma post-cocción? Quiere decir que yo agarro el cerámico, ¿no? Agarro la arcilla, le doy forma, lo meto en el horno y una vez que lo saco recién lo pinto. Previo a ello ya he decorado el cerámico. ¿Cómo? Una vez que le he dado forma, pero que la arcilla todavía está blanda, agarro un punzón, ¿no? Agarro el cerámico y voy haciendo la decoración. Por eso se dice incisa, ¿no? Entonces, meto el cerámico, lo saco, lo pinto. ¿Cuál es la forma básica? La forma básica de la cerámica Chavín es globular, asa gollete, ¿no? También la llaman asa estribo, y un solo pico, ¿no? O lo que dicen, o lo que llaman pico convergente. Claro, no todas las cerámicas Chavín van a ser igualitas, digamos que esta es la forma básica o la forma general. También, por supuesto, están, ¿no? Floreros como este que estamos viendo acá, ¿no? Y hay alguna que otra cerámica escultórica. Pero la mayoría tienen esas características. ¿Bien? Antes de pasar a Paracas, habría que mencionar adicionalmente algo, y es que recuerda que para el caso de Chavín existe no solamente la cerámica, sino también la orfebrería, ¿no? Y la orfebrería Chavín está representada por la presencia de los tesoros de eh, Cunturhuasi y Chongoyape, ¿no? Esos son los tesoros que están relacionados con Chavín. Luego tenemos la cultura Paracas. La cultura Paracas como que está entre el primer horizonte y el primer intermedio, ahí en medio caballo, ¿no? ¿Qué destaco para Paracas Cavernas, que es la primera fase, ¿no? Para empezar, ¿quién es el descubridor de Paracas? Julio César Tello, ¿no? Que básicamente estudia Paracas sobre la base de el descubrimiento de un cementerio que es Cerro Colorado, ¿no? Ahí tiene la colaboración de su más cercano colaborador, que es Toribio Mejía Gespe. Y una de las primeras cosas que constatan Toribio Mejía Gespe y don Julio César Tello es que está todavía muy presente en este Paracas, o sea, en esta fase de Paracas todavía es muy apreciable, muy presente el simbolismo chavinense, o sea, es muy apreciable, muy imponente, pero está ahí presente, ¿no? La influencia de Chavín, que se manifiesta en la cerámica, en la textilería, en donde podemos ver, tanto en la cerámica como en la textilería de los Paracas, la presencia de los símbolos propios de Chavín, sobre todo la boca atigrada, ¿no? La boca felínica, que es una constante, repito, en este, ¿cómo se llama? En esta cultura. Otra de las características especiales es la forma del entierro, ¿no? Esta especie de cavidad con forma de botella o con forma de campana, dicen otros. Alguno por ahí dirá que tiene forma de un útero invertido, lo cual nos lleva a una analogía bastante atrevida, ¿no? Respecto de que podría esto simbolizar la vuelta, ¿no? A la madre tierra. Todo cabe dentro de. Así que, ¿cuántos cadáveres se acumulaban ahí? ¿Qué sé yo? 15, ¿no? O como mucho, y exagerando 20, supongo, se acomodaban ahí. Eh, cada uno de los restos constituía un fardo funerario, ¿no? ¿Sabes? Ojo, hay fardo funerario y manto funerario. Los fardos funerarios se hacen con mantos funerarios. Sin embargo, no son los mantos funerarios y los fardos funerarios de este periodo los más importantes o los más ricamente adornados, sino los del siguiente. Lo que sí practicaban era algunas intervenciones quirúrgicas o algunas deformaciones, la más importante deformación de la cabeza, ¿no? Hasta obtener un cráneo de ese tipo, que vendría a ser una especie de cráneo dolicocefálico. Profe, ¿y eso para qué? Buena pregunta. Saberlo a ciencia cierta, difícilmente lo consigamos. No creo que exista ningún chavín al cual se le pueda preguntar.
Podemos hacer conjeturas, fuera quizá para la diferenciación de un grupo dentro de la sociedad, ¿no? Es decir, oye, ahí vienen los cabezones, como los incas, que se dejaban las orejas largas, mejor dicho, se agrandaban las orejas para identificar a los nobles de las panacas, los orejones, ¿no? Puede ser el caso, puede ser. Otro puede ser el caso de que sea simplemente para diferenciar a los miembros de mi pueblo de otro, de manera más sencilla. Claro, porque imagínate, ¿qué paraca se hubiera confundido en saludar a otro hombre o otra mujer? Nunca hubiera tenido la oportunidad de confundirse, ¿no? Si es que no era de su pueblo, porque ahí estaban las pruebas, ¿no? La cabeza tenía forma, ¿no? Exageradamente dolicocefálica. Ojo, eso no es algo privativo de las culturas antiguas o de culturas que ya no existan. En la actualidad tú te vas a África y hay tribus en las que las mujeres se ponen unas orgullas acá que tienen un coyote, ¿no? Es evidentemente, si yo llego a África, no puedo confundir a esa mujer como de cualquier otro pueblo, porque es evidente que pertenece al suyo mismo, ¿no? Y así como digo, la de las argollas están los que se ponen una especie de plato, ¿no? En los labios. Es decir, puede haber servido también para diferenciar a miembros de mi comunidad de otros. Creo que era para diferenciar el estatus. Es lo primero que dije, ¿no? Por eso lo había comparado con las orejas grandes de los miembros de las panacas, ¿no? Así que pueden existir esos dos casos. Pero además de deformaciones craneanas, están las trepanaciones craneanas. ¿Perdón? Las trepanaciones craneanas son todo un caso. A ver, ¿quién estudia primero las trepanaciones craneanas? Tello. ¿Qué era Tello de profesión? Médico. Recuerda, Tello era médico. Había estudiado medicina en San Marcos. Era cirujano, inclusive. O sea, no solamente es que era conocida de medicina, sino que además podía operar. Y luego de tener su carrera de medicina, Tello hace una maestría en, en artes en la Universidad de Harvard, ¿no? Es uno de los, parece que es uno de los primeros, digamos, estudiantes de Harvard peruanos. Y entonces era una autoridad más o menos cualificada, Tello, para hablar de las trepanaciones. Tello dice, por ejemplo, que el margen de éxito o la probabilidad de éxito de estas operaciones están entre el 40 y el 60%. Dicho de otra manera, de cada 10 personas que operaban, 4 o 6 sobrevivían. Sabemos que muchas sobrevivían. ¿Cómo lo sabemos? Por el cuello, perdón, por el callo óseo acá. Es decir, se reconstruía el tejido, ¿no? Y es evidente que para que se reconstruya el tejido, la persona tiene que estar viva. Por eso se concluye que, digamos, había un amplio margen de éxito en las operaciones. Entre el 40 y el 60% no es poco, es casi como decir el 50%. ¿Cómo te operaban? Agarrado, tenían que agarrarte. ¿Por qué? Porque estabas semiconsciente cuando te operaban de trepanación. Te daban de beber chichas con San Pedro, ¿no? Y eso te adormecía, pero no te privaba, vamos a decir, como la anestesia general. Entonces tú estabas medio consciente, ¿no? Cuando, ¿cómo será pues el alumno que te trabaja en la cabeza cuando tú estás despierto y mirando, ¿no? En realidad creo que las operaciones del cerebro son cuando estás despierto, pero te ponen unas mantitas, te tapan, ¿no? Ya tú no ves nada. Acá tú estabas más o menos viendo cómo el cirujano padecía para abrir tu cráneo, porque se utilizaba un cuchillo de este tamaño, hecho de obsidiana, y se procedía a hacer esto, ¿no? Es decir, yo agarraba el cráneo, ¿no? Del enfermo, así, y luego hacía con... Hoy día se utilizan unas sierras bien bacanes, ¿no? De diamante, y eso es al toque, pues, ¿no? En estos tiempos había que tener fuerza, hacerlo a la mala, imagínate, ¿no? Y te demorabas solamente para llegar a la dura, podías demorarte entre 30 y 40 minutos. Así que una cosa fácil no era. Para cubrir eso, se dice que a veces
cuando era eventual, ¿no? Utilizaban mates tratados al fuego de manera, digamos, provisional, y luego tenía que cubrirse la herida con una lámina de oro. Se entiende que el oro no se oxida y por eso su, digamos, idoneidad, ¿no? Para utilizarlo en estas ocasiones. Respecto de Paracas Necrópolis, ¿qué podemos decir? Bueno, que Paracas Necrópolis, primero, evidencia que la influencia chavín se ha dejado de lado. ¿Está bien? Habíamos dicho, Paracas Cavernas, fuerte presencia de la influencia chavín. Paracas Necrópolis, la influencia chavín ha desaparecido. Inclusive la cerámica, en el primer caso, en el caso de Paracas Necrópolis, es una cerámica polícroma, pero post-cocción, es decir, a la que se le ha aplicado el color después de haber sacado el huaco, ¿no? Del horno. Mientras que en el segundo caso, es decir, Paracas Necrópolis, los huacos son monócromos, pero ya tienen una decoración más bien precocción. O sea, el color se aplica antes de que el cerámico sea introducido en el horno, ¿no? Para su elaboración. Otra diferencia con Paracas Cavernas es que ahora las tumbas están constituidas por fosas rectangulares en donde se colocan 50, ¿no? 40 individuos fácilmente. Entonces, que los estudiosos las llamaron ciudades de los muertos, necrópolis, ¿no? Y la pérdida de la influencia chavín, el fin de la influencia chavín, se evidencia también en la presencia de un nuevo ícono. Cuando te digo que la influencia chavín era todavía apreciable en Paracas Cavernas, puedes entender tú que en la textilería y la cerámica de Paracas Cavernas podemos encontrar simbología chavín, la boca tigrada. Acá ya no. En el caso de Paracas Necrópolis encontramos un ídolo nuevo que es el famoso ser oculado, así se llama, el ser oculado, ¿no? Pasamos de un periodo en el cual las representaciones de una boca fiera, ¿no? Son, digamos, importantes, a una época en la que estás viendo, como la que estás viendo acá, en donde básicamente ya este ser no tiene ni boca, ¿no? Así que ya nos podemos dar cuenta que ya acá en Paracas Necrópolis ha cambiado completamente el paradigma, ¿no? Ojo, antes de dejar de hablar de Paracas. Durante la época de Cavernas, el principal centro ceremonial de ese periodo es Tajahuana, lo repito, Tajahuana. En el segundo caso, o sea, en el periodo de Paracas Necrópolis, el principal centro ceremonial ya no es Tajahuana, sino Topará. A decir de algunos, inclusive, ¿no? Makoski, si mal no recuerdo, también lo dice, sería más apropiado referirnos a la segunda fase de la cultura Paracas, ya no como Paracas Necrópolis, sino como simplemente cultura Topará. Y de esta cultura Topará o Paracas Necrópolis, ¿qué es lo que más se destaca? Que a este periodo pertenecen los mantos ceremoniales más ricamente adornados. Así que cuando nosotros ponderamos, ¿no?, el apogeo de la textilería al que alcanzaron los Paracas, ¿no?, diciendo que utilizaron una amplia gama de colores y lana de alpaca y de cuña y cabello humano y que conservaban los colores. Todo eso, ¿no?, se corresponde con Paracas Necrópolis, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Asistimos luego al intermedio temprano. Dos cosas que aclarar en el intermedio temprano porque se van a repetir en las dos, hasta en las tres culturas importantes que vamos a ver. Primero, una cosa que define a las culturas de este periodo, principalmente costeñas, ¿no? Es la habilidad, ¿no? Digamos, el refinamiento al que se llega en la elaboración de obras de ingeniería hidráulica. Sobre todo en el caso de los Mochi y de los Nazca, esto es bastante destacable, ¿no? Las obras de ingeniería hidráulica. Y luego, también,
a este periodo corresponde el nacimiento de un nuevo tipo de organización, que son las teocracias militares, ¿no? Circunstancia que se cumple, como tú sabes, tanto en Moche como en Nazca, ¿no? Que ambas constituyen teocracias militares. Ahora bien, vamos a ver las culturas. La cultura mochica. ¿Quién descubre la cultura mochica? Federico Maxul. ¿Cómo la llamó? Protochimú. ¿Por qué la llama Protochimú? En el pensamiento de Federico Maxul no hay solución de continuidad entre los moche y los chimúes. Profe, ¿a qué se refiere con esa vaina de solución de continuidad? No entiendo. Solución de continuidad es cuando se produce una interrupción. Por ejemplo, en el caso del desarrollo o evolución de la cultura mochica, ¿no? La solución de continuidad estaría dada por la intervención del Imperio Wari. Se acaba ahí Moche y lo que aparece después ya no es Moche. Se relaciona con Moche, pero ya no es Moche. ¿Y qué es lo que aparece? Bueno, lo que aparece es la cultura chimú. Ojo, repito, para Federico Maxul, o Ule, como quieras, ¿no? Entre una y otra cultura no existía solución de continuidad. O sea, una y la otra eran lo mismo. ¿Está bien? Eran lo mismo. E incluso Federico Maxul, como tú sabes, fue todavía más lejos, porque Federico Maxul supuso, creyó y defendió la idea de que la cultura moche se había originado en Mesoamérica, ¿no? Para lo cual consideró alguna iconografía moche, la forma de las construcciones, e inclusive algunos topónimos, es decir, nombres de lugares. Pero claro, luego se descubrió que así no fue. Y luego ahora a estudiar la cultura moche, ¿no? Lo cual tampoco es muy sencillo porque Moche no tuvo una organización centralizada, no tuvo un único gobernante, sino que fue la reunión suma, ¿no? La suma de los señoríos que se establecían en los valles de los ríos norteños. Es decir, que cada señor Moche gobernaba sobre un valle, o quizá dos, pues como ¿no? En lo máximo, ya en la locura, ¿no? Puede ser que un señor Moche gobernara hasta dos valles, pero no más que eso, ¿no? Entonces, los Moche nunca llegaron a construir un estado unificado, nunca fueron un reino. O sea, Moche nunca fue, por ejemplo, el reino Chimú o el Tahuantinsuyo, que tenía un solo líder, un solo aparato estatal. No, eso no existía en Moche. Moche era la reunión o suma de muchos señoríos que se habían establecido desde Piura hasta Ancash, ¿no? Y principalmente, desde Piura hasta Ancash, perfecto, pero principalmente en las zonas de la libertad, en los valles de Moche, Chicama y Virú. Recuerda, eso es lo que nos dicen siempre de chicos, ¿no? Valles de Moche, Chicama y Virú. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a lo siguiente. Siguiente. Algunos elementos culturales, en este caso relacionados con la autoridad de la cultura. Primero, lo que estamos viendo en la parte superior, acá arriba, es la representación de la divinidad, lo que se piensa que es la divinidad principal de los Moche, ¿no? El gran degollador o el degollador, llamado el Ayapaec. En realidad, el conjunto de palabras Ayapaec significa gran señor o el señor. Inclusive hay una teoría que dice que en realidad esa construcción la introdujeron los cristianos, ¿no? Que llamaban así, en el idioma mushik, lo llamaban así a Dios, y que de ahí ya quedó. En fin, cosas que pueden haber pasado, curiosidades. El asunto es que este Dios era un Dios fiero, que demandaba víctimas, ¿no? Entonces, esta efigie coincide precisamente con imágenes como las que están a la izquierda, ¿no? Vemos, por ejemplo, sobre este costado, ¿no? Un animal antropomorfo que está cortándole la yugular a una víctima para obtener, evidentemente, su sangre, ¿no? Y abajo vemos lo que nosotros podríamos decir que es una pelea ritualizada. Entonces, dos cosas habíamos señalado acerca de Chavín y de Moche, perdón, de Moche y de Nazca. Primero, que son teocracias militares, es decir, existe una casta de guerreros que se ha asociado a los sacerdotes para gobernar,
Y en segundo lugar, su habilidad en la ingeniería hidráulica. En este caso, cuando nosotros hablamos de la guerra en el mundo andino, hay que recordar que la guerra en el mundo andino no tiene mucho que ver con la guerra que se libraba en el viejo mundo. En términos de desplazamiento, movilización, logística, no hay punto de comparación, ¿no? Los egipcios movilizaban ejércitos más grandes, por ejemplo, que los incas, ya no te digo que los moche, ¿no? Y ya no te digo el Imperio Romano la cantidad de efectivos que movilizaba, ¿no? Acá se hubieran quedado anonadados. Así que la guerra, durante mucho tiempo en el mundo andino, conservó más bien un carácter de, repito, ritualidad, ¿no? Un carácter de ritualidad. Otro arte destacado de los moche es el muralismo. El mural más famoso, ¿no? De entre los murales moche es, o era, en todo caso podría ser, perdió, la rebelión de los artefactos, ¿no? En esa rebelión de los artefactos, las cosas se rebelan contra el hombre y lo aprisionan, lo encarcelan, lo persiguen. Parece ser que la visión de Terminator, ¿no? Ya está presente desde hace muchas generaciones en el cerebro humano. Y eso tiene, digamos, un punto de realidad, claro, porque siempre existe la idea de que aquello que ha sido creado se rebele contra su creador. Digamos que eso es una constante en el mundo actual y de siempre, ¿no? Siempre uno está pensando en que la creación va a acabar con su creador. Los hombres enfrentados a Dios, los hijos enfrentados a los padres, con los conflictos generacionales me refiero, ¿no? Los jóvenes enfrentados a los viejos, siempre hay esa dicotomía, ¿no? Entonces, acá igual, ¿no? Acá está presente esta idea de que las cosas en común iban a adquirir vida, se iban a animar, ¿no? E iban a enfrentarse con los hombres. De hecho, en el mural Moche, las cosas ganaban, ¿no? En fin, cosa de ellos. Además está el mural de los danzantes, ¿no? El mural de los prisioneros, ¿no? Entre otros. Ahora, si a mí me preguntan por el arte más destacado entre los moches, sin lugar a dudas yo voy a contestar que es la cerámica. ¿Está bien? Pero claro, algo más tendré que decir. Entonces, ¿qué más puedo decir? Bueno, muy simple. La cerámica moche fue principalmente estudiada por Rafael Arcojoy, o dicho de otra manera, el personaje, el arqueólogo que mejor ha estudiado la cerámica moche y su evolución es Rafael Arcojoy. Rafael Arcojoy dividió la evolución de la cerámica moche en 5 fases. ¿Está bien? 5 fases. Y además le atribuyó a la cerámica moche su característica más relevante. Cuando a mí me pregunten cuál es la característica más relevante de la cerámica moche, voy a obviar decir que es bícroma, que es globular, que la zagoyete, que la escultura, ¿no? Y qué sé yo cuántas cosas más. Según Rafael Arcojoy, la principal característica de la cerámica moche es su realismo. Hay una importante costumbre entre los moche de representar los elementos de su realidad, de su cotidianidad, ¿no? Se me fue la palabra, se me truabó la luenga, ¿no? Y eso está, repito, muy presente en la cerámica moche, incluidas actividades como la guerra, los ritos, las ceremonias, ¿no? Pero también está el hecho de, repito, la vida diaria, ¿no? Tan es así que nosotros podemos clasificar la cerámica moche en distintos grupos. En un primer grupo tenemos todo lo que es la cerámica escultórica, que en eso los moche no tienen rival en ninguna parte de la América prehispánica. Es decir, la mejor cerámica escultórica de América prehispánica, sin lugar a dudas, es la cerámica moche. Y por otro lado, tenemos la cerámica documental, que le han llamado, o cerámica pictórica, que son los huacos que tienen la forma más o menos tradicional, o sea, con azagoyete y globular, y que tienen dibujos, ¿no? Normalmente son de ritos, ceremonias, ¿no?
de ese tipo de cosas. Ahora, dentro de la cerámica escultórica, a su vez yo puedo dividirla en tres partes. Por un lado tengo la cerámica o los cerámicos o los ceramios huacos retratos, y todo el mundo conoce los huacos retratos, ¿no? Que son la más perfecta expresión, o mejor dicho, la más perfecta representación de la expresividad, ¿no? De los estados de ánimo humanos que existe en América. No hay más. Este, las cerámicas de este tipo, los huacos retratos, ¿no? No desmerecen a las mejores estatuas, ¿no? Del mundo occidental. Aparte de los huacos retratos, ¿no? Que evidencian estados de ánimo y demás, aparte de los huacos retratos, están estos, los huacos patológicos o huacos clínicos, los cuales nosotros podemos revisar una amplia gama de enfermedades, ¿no? Que les daban, pues, ¿no? A los moche y a la gente de su tiempo. Tienes el labio leporino, la uta, que equivale a decir el cáncer de piel que atacaba el rostro, la parálisis facial, como estás viendo, y una enfermedad muy especial que es la sífilis. Digo muy especial porque se suele atribuir a América ser territorio endémico de sífilis. Es decir, que se suele atribuir a América el hecho de que sea el lugar exclusivo donde se forjó, donde se inició y donde prosperó la sífilis. Hasta que llegaron los españoles y se la llevaron también a Europa, ¿no? Pero claro, ellos también nos trajeron un montón de enfermedades. En esto de la guerra biológica, alumno, a veces uno, sin querer queriendo, es un soldado adelantado, ¿no? Los españoles terminaron llevando la sífilis a Europa, o por lo menos es una de las teorías, ¿no? Mientras que acá la gente, ¿no? Además de la sífilis, tuvo que lidiar con la tuberculosis, la viruela, ¿no? Y todas esas enfermedades. Y aparte de los huacos retratos y los huacos patológicos, están los huacos llamados huacos eróticos, aunque sería mejor llamarlos huacos sexuales, ¿no? El erotismo es una construcción cultural sobre la base de una actividad biológica. Dicho de otra manera, el erotismo es eminentemente cultural, no natural. Las relaciones sexuales, por supuesto que son naturales. El erotismo no lo es. El erotismo es una creación humana. No hay animales eróticos que hagan cortejos, ¿no? Y que traigan chocolates, ¿no? O que se sientan atraídos, ¿no? Por, no sé, una ropa que se puso la hembra, ¿no? De una especie. Esa vaina no existe. Así que sería mejor hablar de huacos sexuales porque en realidad los moches representaron todo el espectro de su vida sexual, todo, ¿no? O sea, las relaciones heterosexuales, homosexuales, zoofilia, necrofilia, que no hay. Hay de todo en los huacos moches, ¿no? Al punto que una vez hicieron una presentación de los huacos ahí en Israel y lo sacaron volando, ¿no? Porque dijeron ya esto es excesivamente, ¿no? Es una temperatura demasiado excesiva. Dos entierros son los más famosos que se relacionan con Moche. El primero es el entierro del señor de Zipán, ¿no? Hallado por Walter Alba en el año 1987 en Huacarrajá, Lambayeque, casi como que de casualidad, para ser sinceros, porque en realidad Walter Alba estaba en su casa cuando la policía vino a avisarle de que habían encontrado, ¿no? A un grupo de huaqueros, de los que abundan en el norte del Perú, que habían dado con una tumba y que habían iniciado su desenterramiento. Con tan buena suerte para la policía, ¿no? Y para el propio Walter Alba y para todos nosotros, que parece ser que al darse cuenta de que era una tumba ricamente ornamentada, ¿no? Entonces donde abundaban parece ser el oro, los huaqueros entraron en discusión del cuánto me toca. Así que hubo inclusive por ahí algunos disparos, ¿no? Apareció la policía y se ganó con el asunto. Lo invitaron a Walter Alba a ir a constatar, ¿no? Y a dar, bueno, a opinar acerca de qué se trataba el hallazgo.
Y un poco que sorprendido, supongo que medio asustado, Walter Alba acudió y bueno, supongo que no habrá caído en sí mismo de la impresión y la alegría de encontrar lo que había hallado. Era el año 1987 y hasta el día de hoy Walter Alba sigue viviendo de ese descubrimiento, ¿no? Porque básicamente luego se ha construido el Museo Tumbas Reales del Señor de Zipán, él puso en valor, ¿no? La tumba, ha viajado, ¿no? Haciendo conferencias acerca del descubrimiento. Es decir, un solo acontecimiento, como se dice, le arregló la vida. Y bueno, bien merecido, dicho sea paso, no es por supuesto una crítica ni nada parecido, bien merecido porque trabaja de sol a sol, este, Walter Alba, ¿no? Dificulto que trabaje 8 horas al día, debe trabajar muchas más, ¿no? Pero así es, normalmente cuando uno quiere algo, la vida es así. El señor de Zipán fue enterrado, como estás viendo, con algunas personas, algunos servidores, un par de soldados, dichos de paso, a los que les habían cortado este, las piernas, o perdón, los pies para que no pudieran abandonarlo, un perro, 2 llamas, y hasta el día de hoy sigue siendo el entierro más ricamente ornamentado que se ha hallado en el hemisferio occidental. O sea, no hay ninguna tumba que se haya hallado en el hemisferio occidental que pueda rivalizar, por lo menos hasta ahora no se ha hallado, ¿no? Con las riquezas encontradas en el señor de Zipán. Que dicho de paso, cuando se siguió desenterrando, abajo estaba el antiguo señor de Zipán, o sea, un antecesor, ¿no? De este señor de Zipán, el viejo señor de Zipán, le llamaron, luego desenterraron al sacerdote, hasta que, digamos, el siguiente entierro que tuvo un impacto importante fue el entierro de la dama de Cao, ¿no? Una mujer, joven ella, 1,45 m, creo que medía, ¿no? Que muchos han visto como la evidencia del papel ejercido por las mujeres en el gobierno o en el control de la sociedad, ¿no? Recuerda que estamos hablando de los moche, que hay mucha asociación entre la casta guerrera y la casta sacerdotal, si el plano religioso y el plano político están muy íntimamente relacionados. En ese sentido, la dama de Cao parece haber sido alguna importante sacerdotisa o algo así, ¿no? Digamos que los tatuajes evidencian que había que diferenciarla, o sea, era visible, ¿no? Que era una persona especial, ¿no? Y claro, por eso también le han llamado la dama de los tatuajes, e inclusive tenía piercings, ¿eh? Así que estaba bien de moda la señora de Cao o la dama de Cao, hallada en el complejo El Brujo, ¿no? En Huacacao, por una expedición arqueológica liderada por Régulo Franco en el año 2002. Parece que hay un libro, o sea, un libro de estos promocionales del Banco Vice, me parece, Banco Vice o BBVA, todo, no sé si era BBVA o todavía sigue siendo el Banco Vice, eh, o es una página con la que me he encontrado alguna vez, pero uno de esos bancos, ¿no? Financiado, en parte financió, me parece, parte de esa expedición, ¿no? Así que ahí tienes la dama de Cao, perdón. Ojo, no lo dice, pero los moche hay que recordarlos también como hábiles orfebres, que trabajaron el oro, la plata y el cobre. Esos fueron los principales metales que se trabajaron en el Perú, a través de la técnica del martillado, el laminado y el repujado. Recuerda que en América casi no hubo la técnica del vaciado, es decir, cuando yo fundo el metal, ¿no? Lo convierto en líquido y luego lo echo en un molde. Pero básicamente eso casi no hubo, ¿no? No recuerdo haber escuchado, ¿no? ¿Cómo se trabajaba acá? Se obtenían las pepitas del metal, se metían al horno hasta ablandarlas, ¿no? Como ves que trabajan los herreros, y luego se martillaba para soldar, ¿no? Las pepitas, y luego eso se laminaba, se convertía en una lámina. Cuando tú veas los vasos, por ejemplo, moche o los vasos chimú, sobre todo de oro, son vasos que son unas láminas delgaditas, ¿no? De metal.
Así que ya sabes, martillado, laminado, repujado. Repujado es la técnica, yo tengo por ejemplo el metal, suponte un poco de oro, ¿no? Entonces me queda la lámina y lo que voy a hacer ahora es yo trabajar una forma. Agarro un buril, así se llama, que es un instrumento parecido a un lapicero porque termina en una punta redonda, y voy haciendo dibujos acá, ¿no? Que quedan marcados, ¿está bien? A eso se llama repujado, ¿no? Con lo cual se decoraba. En un momento vamos a ver acá por ahí una imagen y te voy a enseñar qué es un repujado. También inauguran los moches la tradición, digamos, ancestral, ¿no? De la orfebrería en las regiones del norte del Perú hasta ahora, ¿no? El norte del Perú es la región en la que más se destacan los orfebres. Con la cultura moche y la cultura nazca en la costa del Perú destaca también la cultura lima. La cultura lima se desarrolló principalmente sobre los tres valles que ocupa también la ciudad de Lima, ¿no? Los valles de Chillón, Rímac y el valle del Lurín. Aunque en este caso la influencia de Lima, la cultura, llegó hasta Chancay. Ahora, sobre la cultura Lima, dos cosas preguntan. Primero, casi siempre las preguntas están relacionadas acerca del tipo de decoración geométrica que utilizaban, ¿no? El famoso entrelazado interlocking, que es visible, por ejemplo, en los estilos de cerámica Playa Grande y Maranga Nievería. Estos son estilos de cerámica que más o menos son cronológicos, es decir, van evolucionando de uno a otro con el avance del tiempo. Y también es de destacar una técnica de construcción entre los miembros de la cultura Lima, ¿no? Que está pues la huacapucllana, entre otras, y que es la técnica de los adobitos. Ahora, alguna vez en San Marcos preguntaron acerca de la técnica de los adobitos, pero no con ese nombre. También puedes encontrar como la técnica de estantería. ¿Qué quiere decir estantería? Estantería quiere decir, bueno, como estantes, ¿no? O librero también le llaman, ¿no? Pues creo que es bastante evidente cómo adopta una forma, ¿no? Una visión parecida, ¿no? A un librero. Y por último, también es de destacar en la cultura Lima que son los iniciadores precisamente del culto Pachacamac o Pachacamac, como quieras, ¿no? Este dios bifronte, o sea que tiene dos frentes, ¿no? Que tiene dos caras. Entre los romanos existía el dios Jano, ¿no? También era el dios bifronte. El dios bifronte o que tenía dos caras, Pachacamac, señor o ídolo relacionado con los movimientos de la Tierra. Profe, la rotación, no, con los movimientos telúricos, ¿no? Temblores, terremotos, esa vaina. Y cuyo culto fue de los más importantes, conjuntamente con el culto de Viracocha, que era bastante extendido, ¿no? En el mundo, en la región andina en todo caso, pues entonces en la costa, ¿no? Luego tenemos a la cultura nazca. La cultura nazca, igual que en el caso de Moche, habíamos ponderado, recuerda, iniciando nomás el intermedio temprano, dijimos, ¿en qué se destacan? Ingeniería hidráulica, teocracias militares. En el caso de los Moche, todavía tenían, digamos, la ventaja de que en la costa norte suele llover, bueno, digamos, aprovecharse mejor las lluvias o en todo caso hay más agua, ¿no? Para resumirlo. Los Moche construyeron canales como el de la Cumbre, el reservorio de San José, el acueducto de Ascope, ¿no? Pero la cosa en la costa sur es más difícil, ¿no? La cosa en la costa sur es un poquito más peleaguda. Obtener agua se hace más difícil, así que los Nazca tuvieron que recurrir a las fuentes de agua subterránea a través de las famosas galerías filtrantes, ¿no? Puquios. A través de esas galerías unían ellos, ¿cómo se llaman esto? Canales que llevaban las aguas hasta las tierras de cultivo. Y ahí, bueno, pues, ¿no? Se aprovechaba obvio, para cultivar. Además, los Nazca destacaron también como arquitectos. Lo que estamos viendo es el
templo y o gran pirámide de Cahuachi, ¿no? Curioso porque en Nazca se practica esa vaina de que desentierro en un mes y en el otro mes entierro lo que es enterrado porque para que se conserve. El encargado ahorita de los trabajos, o sea, aquí yo tuve noticia de los trabajos en Nazca, es el arqueólogo italiano Giuseppe Orefici, ¿no? Inclusive hay un documental, ¿no? En el que se ve a Giuseppe Orefici porque se descubrió un cementerio en el patio de un colegio, ¿no? Ahí en Ica. Aparte de Cahuachi está el lugar llamado La Estaquería, ¿no? Y algunos otros. Destaca también la cerámica polícroma Nazca. En este caso, la cerámica Nazca no es una cerámica que destaque por su esculturicidad, vale decir que esculturalmente hablando, la cerámica Nazca queda al debe si la comparamos con la cerámica Moche, eso es una evidencia. Pero si le va a la saga, o sea, si está muy por detrás de la cerámica Moche en cuanto a esculturicidad, la supera largamente en cuanto a uso del color, ¿no? Los Nazca utilizaron, se dice, ¿no? Hasta unos 13 colores, siempre evitando el uso del verde, el azul, que supuestamente estaban relacionados con el dios Con o con el mar, ¿no? Que era pues sacro, ¿no? Para los Nazca. Y una segunda cosa que suele hablar, a la cual se suele referir cuando se refieren a la cerámica Nazca, es esta idea de el horror al vacío, la técnica del horror al vacío. Cabe señalar que la técnica del horror al vacío tiene un origen, o mejor dicho, se origina en una cuestión, digamos, interna del ser humano, ¿no? Esta repulsión por el vacío, el no ser, la muerte, ¿no? La nada, que de alguna manera se manifiesta, en el caso de los Nazca, en en, en las piezas, ¿no? De su cerámica. Hay que recordar que en el caso de los Nazca, la existencia, bueno, en la mayoría de las culturas peruanas la existencia era una existencia muy precaria, es decir, siempre amenazada de dejar de ser existencia, ¿no? Y por lo tanto, había que reafirmar el ser, ¿no? Imagínate tú los Nazca viviendo en medio del desierto, un desierto además que siempre es un elemento amenazante, el desierto está siempre creciendo, ¿no? Si tú no estás en enfrentamiento, ¿no? Persistente y, digamos, y repetitivo contra el desierto, corres el riesgo de que el desierto te gane la batalla, ¿no? Otro elemento cultural nazca destacado es el de las cabezas trofeo. Seguramente simbolizaban estatus, poder, ¿no? Como vemos acá, son cabezas que inclusive estaban hechas como para que sacarse, ¿no? Porque se les ponía la cuerda esta en la zona de la frente. Pero, qué duda cae si es que se tiene que hablar de Nazca, ¿no? Si le preguntamos a cualquier persona en el mundo, ¿no? Y le decimos líneas de Nazca, quizá sepa de lo que le estamos hablando, ¿no? Ahora, las líneas de Nazca principalmente son eso, líneas, como estás viendo tú en el gráfico de la parte superior izquierda. Pues nosotros solemos quedarnos con los dibujos en la mente, ¿no? Con el colibrí, la araña, el perrito, el ave, ¿no? La ballena. Pero en realidad la mayor parte de las líneas son líneas rectas. Ahora no te confundas. Hacer una línea recta en el desierto, siguiendo 10 o 15 kilómetros, es mucho más difícil quizá que hacer un dibujo. Ahora, ¿por qué los dibujos? ¿Por qué las líneas? La pregunta nunca ha sido verdaderamente cómo lo hicieron, porque digamos que no es de una dificultad pues altísima, ¿no?
Hay un documental inclusive también, el mismo que mencionaba hace un rato, en donde se ve a los niños de Ica yendo al desierto a hacer sus propios geoglifos, ¿no? Con un papelote, ¿no? Una vara y una cuerda, que es lo que se necesita para extrapolar las medidas. La pregunta es ¿por qué lo hicieron? ¿Para qué? ¿Por qué y para qué? Y entonces ahí intervienen las explicaciones. El descubridor, vamos a decir, físico, ¿no? de las líneas es Toribio Mejía Gespe. Toribio Mejía Gespe, recuerda, colaborador de Julio César Tello, dijo de estas líneas que eran seques. Seques en el mundo andino son especie de líneas que unen, líneas tipo caminos que unen lugares sacros, lugares sagrados. Y esos eques se proyectan a la manera de los rayos solares, o sea, es como que un lugar sacro, sagrado, proyecta, ¿no? Rayos, ¿no? Hacia otros eques. Una especie de interconexión, vamos a decir, ¿no? Hacia otros lugares sagrados, perdón, ¿no? De estos lugares sagrados. Eso serían los eques. Luego, el científico norteamericano Paul Cosot, que estuvo una temporada estudiando también la línea de Nazca, llegó a la conclusión que en realidad esto constituía un zodiaco. Si las figuras estas, ¿no? Constituían un zodiaco al estilo, pues, de, no sé, Libra, Escorpio, ¿no? Caballero del zodiaco, ¿no? Pero acá viene el elemento diferenciador. Con Paul Cosot inició eh, su actividad en la línea de Nazca la persona que más se ha asociado con estas, la señora María Reich. La señora María Reich llegó al Perú inicialmente como profesora de los hijos de los alemanes más o menos acaudalados, los diplomáticos, ¿no? Ella vino a enseñarles matemáticas. Y por alguna extraña razón que seguramente ella no podría explicar y que nadie podría explicar, se enamoró del Perú. No me preguntes por qué, porque no lo sé. Así que tras regresar a Alemania, sintió un poco de nostalgia del país y dijo, yo me regreso al Perú, sea como sea. Y vino para acá nuevamente. Ahí se puso a buscar trabajo, ¿no? Tú sabes que Europa, la, en Europa y sobre todo en los países nórdicos, la gente habla 2 o 3 idiomas, ¿no? Excepto los holandeses que hablan 4 o 5, ¿no? Entonces, salvo los españoles, los portugueses y los italianos, los franceses, que ellos hablan su idioma nomás, el resto de los países nórdicos, bueno, tienen que hablar más idiomas porque si no el suyo pues lo conocen ellos mismos y nadie más. El asunto es que ella hablaba también inglés, encontró un trabajo como amanuense, es decir, la que tomaba notas a mano de Paul Kosok, y con ellos se familiarizó o entró, digamos, a trabajar, ¿no? En esto de la línea de Nazca. Y bueno, para siempre, porque cuando partió Paul Kosok, María Reich se quedó ella encargada de los estudios, pero además de la conservación de las líneas, ¿no? Se me echaba con la gente ahí en medio del desierto cuando la gente pasaba sobre las líneas de Nazca, ¿no? Y bueno, para que no sea raro, no obtuvo un reconocimiento del Perú, sino hasta muy avanzada su edad. Esa es la clásica en nuestro país, desgraciadamente. Para María Rozborowski, la cantidad de esfuerzo, ¿no? El tiempo dedicado a las líneas, a su mantenimiento, porque estas líneas había que darles mantenimiento, pues si no se desaparecen, ¿no? Entonces todo ello suponía que debían tener un uso práctico las líneas. Y por eso para María Rozborowski no podía ser que simplemente fueran un zodiaco o seques. Y entonces ella dijo, no, esto debe ser parte de una especie de calendario agrícola, calendario astronómico con fines agrícolas. Eso es lo que dijo María Reich, ¿no? O Reich, perdón, María Reich, ¿no? Luego viene María Rozborowski. María Rozborowski piensa que quizá estas líneas y dibujos hayan formado parte del contexto de una especie de culto al dios Kon que observaba desde el cielo, ¿no? Inclusive se plantea la posibilidad de que fueran líneas a través de las cuales la gente caminara. De hecho, tú podrías caminar por el interior de las líneas porque tienen como 20 a 30 centímetros de ancho. Entonces, dato curioso, podría hacerse una especie de procesión de gente caminando sobre las líneas
formando el dibujo con las propias personas. Nótese que una de las características de la línea de Nazca es que todos los dibujos son continuados, es decir, no hay líneas que se superpongan unas sobre otras. Finalmente, viene John Reinhardt y John Reinhardt dice de las líneas de Nazca que en realidad son una especie de instrumento de culto al agua, porque él ha estudiado que las líneas rectas que estás viendo tú acá suelen poner en contacto las zonas más altas, ¿no? En la llanura, y las zonas más altas en la llanura, piénsalo bien, cuando llueve, vienen desde las zonas altas las aguas a acumularse en las zonas más bajas, ¿no? Así que John Reinhardt dijo, esto es parte de una especie de culto al agua. Entramos al segundo horizonte, tenemos a la cultura tiahuanaco. Voy a poner un poco el acelerador, porque si no, no terminamos. La cultura tiahuanaco, ubicada en la meseta del Callao. Ojo, la cultura tiahuanaco es eminentemente boliviana, básicamente boliviana, y aparece en el intermedio temprano, es decir, en el mismo momento que Nazca y Moche. Profe, entonces, ¿por qué la estamos poniendo acá? Porque para nosotros, para el caso del Perú, el momento en que se expande, ¿no? Y su influencia se siente sobre la Sierra Sur del Perú, es precisamente el momento en el que ya estamos a puertas del horizonte medio. Así que a tenerlo en cuenta. ¿Qué cosas yo voy a destacar de Tiahuanaco? Primero, una técnica agrícola muy refinada, que es la técnica de la construcción de los guaruguaru en las zonas pantanosas en el altiplano, cerca, por ejemplo, de la región de los lagos. Los guaruguaru, que son estas chacras elevadas, ¿no? Aprovechaban de manera más eficiente el agua, porque de otra manera, o sea, tú no puedes sembrar encima pues, de la zona pantanosa porque las plantas quedarían inundadas y no van a crecer. Pero haciendo estos camellones, que también se llama ojivas, tú redirigías el agua, la administrabas bien, y además de ello obtenías un par de ventajas adicionales. Primero, el agua absorbe de manera distinta, o mejor dicho, acumula energía calórica o calor de manera más eficiente que el aire. El aire se calienta más rápido y se enfría más rápido, pero además en la altura el aire no tiene la suficiente densidad como para acumular calor. Piénsalo bien, una de las razones por las cuales tú en verano, acá, ¿no? En Lima o en algún lugar más caluroso, a pesar que estés a la sombra, sigues sintiendo calor es porque el aire que te rodea es muy denso, entonces acumula calor. Pero en el altiplano no es así, en el altiplano tienes un aire muy poco denso, no acumula calor, y sí lo hace el agua. Entonces en el transcurso del día, cuando está el sol, ¿no? En lo alto, el agua va acumulando radiación, y en la noche, cuando hace un frío que te pelas, ese calor, ¿no? Sale del agua para igualar evidentemente las temperaturas o tratar de hacerlo, ¿no? Con lo cual se obtiene un efecto de abrigo, ¿no? Para los cultivos. Así que una técnica muy inteligente, muy eficiente además en las zonas donde se podía practicar. Pero con todo, hay cultivos que en el altiplano no se dan porque el clima es demasiado frío. Y hay cultivos que no se dan y sin embargo eran cultivos importantes en el mundo andino. Por ejemplo, el maíz, ¿no? Que es la base de la alimentación. Entonces, John Murra, acá dice Murra, el nombre es John, su apellido es Murra, científico norteamericano. John Murra propone una especie de técnica o una especie de, vamos a decir, estrategia que utilizaron los tiahuanaco para obtener aquellos productos que no se daban en el altiplano. ¿Y de qué manera lo hacían? Fundando colonias en las zonas más bajas a ambos lados de la cordillera. Estas colonias tenían como fin producir en esas regiones los cultivos que no se podían obtener en el Collao. Es decir, eran colonias agrícolas, ¿no? A esta estrategia, vamos a decir, la llamó John Murra control vertical de los pisos altitudinales. Hoy día, control vertical de los pisos ecológicos, ¿no? Ya, porque ahora se ha puesto en moda, pues, todo es ecología, ¿no? La palabra ecología. Y ellos suponían que desde el altiplano se intercambiaba, ¿no? Con estas especies de colonias, productos que no se obtenían, bueno, los de abajo que necesitaban de arriba y los de arriba lo que necesitaban de abajo. Y
Además, a esto también se le conoce como la política de los archipiélagos humanos, ¿no? Es decir, que los Tiahuanaco fundaban archipiélagos humanos. Ojo, relacionado con su economía y la obtención de recursos y el mantenimiento de recursos, también es importante mencionar que los Tiahuanaco eh, usaban las técnicas de deshidratación de las comidas para fabricar, por ejemplo, chuño o para hacer charqui, en el caso de la comida, eh, de la proteína, ¿no? De la carne. Y por último, hay que señalar que Tiahuanaco, recuerda, es considerada por muchos arqueólogos, en el caso del Perú, como un renacimiento chavín, ¿no? Tiahuanaco, a diferencia de las culturas del intermedio temprano, no era una teocracia militar, sino simplemente una teocracia. En ese sentido se parece más bien bastante a Chavín, pero además la efigie que nosotros consideramos la efigie principal, el icono principal, la divinidad principal entre los Tiahuanaco es la que está representada en el dintel superior, en el dintel, ¿no? En la parte superior del dintel de la puerta del sol, la portada del sol o Intipunco, acá. Esta imagen, a todas luces, guarda una indiscutida similitud, ¿no? Una analogía bastante poderosa con la estela de Raimondi, ¿no? La posición del ídolo, el hecho de que esté cargando dos varas, ¿no? Estos tipos de rayos de sol que salen de la cabeza. Es decir, lo relaciona mucho, ¿no? Con la portada, perdón, con la estela de Raimondi. Y entonces se ha tejido esa probabilidad, ¿no? Esa teoría respecto de que Tiahuanaco en sus inicios debe haber tenido una influencia fuerte de Chavín procedente o que llegó a través de culturas como Pucará, por ejemplo. Hay que decir también que no son estos que no es la única escultura, ¿no? Hay que recordar siempre el monolito Bene, el monolito Fraile, el monolito Ponce, ¿no? Cuando se habla de litoescultura tiahuanaquense. El imperio Wari, importante, porque es el primer imperio que existió en el mundo andino. Esto no dicho por mí, por supuesto, porque quién soy yo. Eso lo dice Luis Guillermo Lumbreras. Luis Guillermo Lumbreras podríamos decir, ¿no? Análogamente a lo que dijimos respecto de Tello, con ocasión de hablar de Chavín de Huántar, podríamos decir lo mismo y además es necesario que lo digamos, ¿no? En el caso de Lumbreras. Lumbreras es el descubridor científico de la cultura Wari. Las ruinas Wari, los lugares construidos por la cultura Wari o que se les atribuye la construcción de la Wari, eso ya existía y ya se conocía, ¿no? Pero claro, nadie había dado una explicación, nadie había, digamos, unido, ¿no? Las pruebas, vamos a decir, y se seguía pensando en muchos casos que algunos lugares atribuidos hoy día a Wari pertenecían a la cultura tiahuanaco y a otras culturas. Entonces viene a partir de los años 60-70 Luis Guillermo Lumbreras y él esboza una teoría, una explicación, ¿no? Los parecidos de estas ciudades administrativas que nosotros hemos llamado ahora cabeceras de región, que en quechua se llaman yactas, la red caminera que las unía, todo eso para Lumbreras se explicaba con el hecho de que esto había constituido un imperio. Y esa es la teoría de Lumbreras, que Wari es un imperio que brota, ¿no? Sobre la base de la cultura huarpa, pero que incorpora, vamos a decir, influencias de la cultura nazca y de la cultura tiahuanaco. Por eso le llama periodo fusional, ¿no? Y entonces elabora esta teoría dentro de su libro de los orígenes del Estado en el Perú. Ojo, recuérdate que había hecho yo una explicación al principio acerca de lo que es el Estado, ¿no? Y cómo recién a partir de Wari podemos efectiva y verdaderamente hablar de un Estado, siguiendo, por supuesto, la teoría de Lumbreras. O sea, si le creemos a Lumbreras, es posible decir que Wari efectivamente fue un Estado. Ahora, él dice que es un imperio. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de un imperio o qué conocemos como un imperio? Hay algunas condiciones que se deben cumplir para que nosotros podamos decir que algo es un imperio. Por ejemplo,
Primero, tiene que ser un Estado de verdad. Segundo, debe ser un Estado expansivo. Que una de las características del imperio es su política de expansión. En tercero, debe cumplirse eso, una política de expansión, es decir, que la expansión del Estado debe ser una cosa planificada, programada, proyectada, y que esa expansión, mejor dicho, para que esa expansión se produzca, el imperio debe contar con los instrumentos necesarios para realizarla, es decir, quizá, muy probablemente, un ejército, porque otra cosa es que los imperios suelen tener administraciones centralizadas, es decir, que deben controlar el territorio desde, ¿no?, un enclave o una ciudad o una capital. Y también es muy característico de los imperios reproducir esa, ese núcleo administrativo, por ejemplo, en el caso de los romanos, vamos a poner por caso los romanos. ¿Qué hacían los romanos? Llegaban a un lugar, fundaban un campamento militar, sobre la base de ese campamento militar hacían sus operaciones, y una vez que el territorio estaba conquistado, el campamento o castrum, como se llamaba en latín, era la base sobre la cual se comenzaba a construir la ciudad. Y esa ciudad trataba de emular, trataba de copiar, trataba de ser análoga y parecida a Roma, porque era el modelo, ¿no? Entonces las instituciones y los edificios que habían en Roma, más o menos que se copiaban en estas ciudades que se iban fundando. Bueno, esa es la idea. Y en este caso, se supone que Huari cumplía con la condición, es decir, había una ciudad capital que era Viñaque o Viñaqué, ¿no? Y luego se fundaban yactas, o ciudades para nosotros, que también, repito, llamamos cabeceras de región, que tenían una función administrativa. Pues eso es otra cuestión. Hasta este momento, la mayor parte de lo que nosotros llamamos ciudades son en realidad centros ceremoniales, en donde lo más importante son templos, ¿no?, lugares sagrados. En el caso de Huari, no, en el caso de Huari son centros administrativos, que es otra condición que se debe cumplir si nosotros queremos hablar efectivamente de la presencia de imperios. Y además, lo normal es que en un imperio se trate de articular el territorio, es decir, construir vías de comunicación que permitan el contacto rápido, veloz, ¿no?, la respuesta veloz del poder. Y en el caso de Huari está el inicio de la construcción del Capac Ñan, vale decir, se atribuye a los Huari que fueran los iniciadores de la construcción del Capac Ñan. Entonces sumas todos estos elementos que según Guillermo Lumbreras están presentes, ¿no? Es un estado expansivo, proyecta su expansión, está motivado económicamente porque la población está creciendo y hay que conseguir más tierras cultivables, es muy probable que tenga un ejército, funda ciudades, todo acá. Es un imperio. Pero claro, Ruchadi es de otra opinión. Ruchadi propone la teoría, ella y otros, ¿no?, pero ella principalmente, de que Huari en realidad no es un imperio, sino que en ese periodo existieron, ¿no?, varias ciudades independientes, una de otras, que, digamos, de una manera, digamos, natural, comenzaron a tener relaciones de intercambio, lo que nosotros llamaríamos por economía de palabras comercio, y entonces terminaron, digamos, homogeneizándose. Pues eso es otra cosa, ¿no? Cuando hablamos del periodo de Huari, encontramos, por ejemplo, una homogeneidad no solamente en la arquitectura, sino, digamos, en la cerámica, ¿no? Vamos viendo cómo el estilo de cerámica de Huari se comienza a hallar en distintas regiones, los entierros, ¿no? Entonces Rucha dice que todo eso se explica, ¿por qué? Porque ciudades independientes llegaron a una situación de tipo confederación, tipo liga. Por eso lo llama emporios. Entonces dice, Huari es un emporio o grupo de ciudades comerciales, ¿no? Eso es lo que dice Ruchadi. Ahora, evidentemente, ¿qué es lo que, profe? Y a mí, si me toman examen en San Marcos, ¿y yo qué contesto? Hasta donde yo sé, lo que, digamos, lo que prevalece, ¿no?, es lo que dice, digamos, Lumbreras, ¿no? ¿no? hay pruebas definitivas en contra, tampoco digamos que a favor, pero digamos, ¿no?, es lo que se maneja. Entonces acá los elementos que yo había señalado como elementos propios de los imperios, ¿no? Una red caminera, bueno,
las bancales o los andenes como método o técnica agrícola que se va extendiendo a lo largo del mundo andino, los quipus que sirven para la administración porque se registran cantidades, números, eh, eh, población, etcétera, etcétera, ¿no? El quechua como alimento unificador, un idioma oficial, los chasquis que comunican al imperio a través de la rica minera y la imposición de un culto oficial, diríamos, ¿no? Que en este caso es el Viracocha Visco o el dios Visco también se le llama, que es la efigie misma, ¿no? Que aparece en el Intipunco. Y luego asistimos al intermedio tardío, vamos a revisar rapidito unas cuantas culturas. La primera, la cultura lambayeque, también llamada cultura Sicán. La leyenda de la fundación de Sicán tiene como personaje central a Nailam, una especie de rey o reyesuelo que viene o llega a esta región, ¿no? Vía marítima, acompañado de un gran séquito, y que construye o manda a construir un templo llamado Chut o Chot o Chotuna. Importante, en ese templo Chot o Chotuna se coloca un ídolo, cuentan las crónicas, es de color verde, un ídolo verde, quizá hecho de jade, que traía Nailam, que se llamaba Yampayek o Yampeyek, el ídolo. De ahí se supone que sale el nombre Lambayeque. Repito, el ídolo Yampayek. Todo bien con el ídolo de Yampayek, templo de Chotuna, hasta que uno de los descendientes de Nailam, Fempeyek, no tiene mejor idea que desalojar al ídolo del templo de Chot. Y eso acarreó un castigo por este sacrilegio. Y entonces los chimúes, perdón, los sicanes fueron entregados, ¿no? A sus enemigos, ¿no? O a sus competidores, los chimúes. ¿Qué debo destacar de la sociedad sicán o lambayeque? ¿En qué es lo que más se destacaron? Fueron los más habilidosos orfebres del Perú prehispánico, ¿no? Y una de las formas, ¿no? Una de las piezas que más reprodujeron fueron los tumis. Ojo, acá el tumi es esta parte de abajo, el cuchillo. La parte de arriba es apenas la decoración. Y acá lo que encontramos es una decoración que reproduce al personaje Nailam deificado, o sea, ya convertido en Dios. Acá vemos las alas, ¿no? Destacándose entre todos los tumis, pues son varios, el famoso tumi de Íjimo, que es este que está a la izquierda y que está representado, recuerda tú, en una de las monedas estas, ¿no? Patrimonio y orgullo del Perú, una vaina así se llama la colección. En el año 1991 se encontró, ¿no? En la tumba del señor de Sicán por Seiichi Izumi Shimada, ¿no? Fue el que encontró esa tumba. Luego tenemos a la cultura Chimú. La fundación de Chimú guarda mucha relación, digamos que es la misma historia que la historia de Nailam. De hecho, los nombres son parecidos, ¿no? Nailam, piénsalo, y luego el otro se llama Takainam o Takainamo. Es más, de la historia de Takainamo conocemos un poquito más porque conocemos a sus inmediatos sucesores. El primero de ellos, Huacricaur, su hijo, y el segundo, Ñan Pinco, su nieto. Luego los cronistas, ¿no? Enumeran ahí los otros sucesores, no ponen nombre, pues no se sabe, hasta el último que es Minchan Samán o Minchan Camán. Minchan Samán es derrotado por Tupac Yupanqui, ¿no? Tupac Yupanqui conquista el reino Chimú, siendo Inca todavía Pachacútec, todavía no era Inca Tupac Yupanqui, pero bueno, conquista la ciudad de Chan. Una ciudad que en realidad parece haber sido la suma, la yuxtaposición de los palacios de los distintos reyes chimúes. Es decir, que cada rey chimú que ascendía al trono se mandaba a construir, ¿no? Uno de estos palacios, una de estas ciudadelas, ¿no? Que tenían de todo adentro, tenían sus propias cocinas, sus campos de cultivo, sus huachaques, ¿no? Y una vez que moría el rey gobernante o el soberano gobernante, ¿no? El Siequich o, llamado por los incas también Chimo Cápac, lo que pasaba era que se cerraba este palacio y se convertía en el mausoleo
del rey muerto. ¿Está bien? Eso es lo que pasaba. Entonces, se construyeron muchas de estas ciudadelas, ¿no? En una sola región, y eso terminó por ser Chanchan, la capital, ¿no? Chan, Chan, sol, sol o sol resplandeciente, que debe ser más o menos la traducción de esa palabra. Acá vemos algunos detalles, como los relieves, ¿no? Que hay en los muros de la ciudad de Chanchan, la efigie de la diosa de la luna, el huachaque central. Acá ¿cómo se llama esto? Una infografía, ¿no? Acerca de la conquista de la ciudad de Chanchan por parte de Tupac Inca Yupanqui. También los chimúes, añado, destacaron como orfebres, ¿no? Inclusive cuando los incas conquistaron el territorio chimú, llevaron, ¿no? Una cantidad considerable de artistas del metal hacia el Cusco. A los chinchas, ojo, solemos nosotros pensar que los chinchas eran todos mercaderes. María Roborowski nos aclara que los chinchas en realidad también tuvieron como principal actividad económica la agricultura. Pero claro, la población chincha, que estaba dividida, vamos a decir, en 4 grupos según su oficio, pescadores, agricultores, artesanos y mercaderes. Obviamente, si hay algo que se destaca, son lo de los mercaderes, porque no todas las culturas practicaban el intercambio en ese volumen que ellos lo practicaban, y menos todavía uniendo territorios tan distantes como pueden ser la zona de las aguas cálidas en el litoral del Ecuador y el altiplano. De las zonas del Ecuador traían los chinchas el muyu y piedras preciosas, ¿no? Y luego lo traían hacia la costa central, hacían una bolsita o hacían un pack, vamos a decir, al que sumaban pescado, y se llevaban eso al altiplano. En el altiplano lo intercambiaban por, no sé, metales, como podría ser cobre, principalmente cobre, ¿no? Y por carne de llama, carne de alpaca, ¿no? En su forma de charqui, lana, también de llama y de alpaca, ¿no? Y luego eso se llevaba hasta la zona de Ecuador. Así que establecieron un comercio triangular sobre la base de principalmente un producto. ¿Cuál era el principal producto? El muyu. El muyu, que es esta concha bivalva que se encuentra, repito, en las aguas cálidas del norte, al norte del Perú, en Ecuador, era una especie de nuncio de las lluvias. Es decir, por el examen del muyu se podía determinar si iban a haber lluvias, si iban a ser torrenciales, si iban a ser abundantes o si no. Ahora tú dirás, ¿cómo? Es que el color del muyu se relaciona mucho con la temperatura de las aguas. Un color rojo muy intenso habla también, ¿no? De un calor o de una temperatura elevada de las aguas. Y acá viene la relación. Mientras más caliente estén las aguas al norte del Perú, mayor posibilidad de lluvias hay. Al punto que si el agua se calienta demasiado, lo cual es evidencia de que la corriente del Niño se ha introducido demasiado al sur en el litoral peruano, lo más probable es que se desate un fenómeno del Niño. Así que todo está más o menos relacionado. Siendo las culturas del Perú culturas eminentemente agrícolas, las lluvias, ¿no? Estaban pues, o tenían, digamos, una importancia trascendental para el mundo andino. Luego está la cultura chachapoyas, recuerda Amazonas, San Martín, ¿no? Se destacan 2 ciudades o 2 lugares principales, Cuelap, que sería la capital, y el Gran Pajatén, y luego algunas, digamos, manifestaciones culturales, entre las cuales la principal es los famosos sarcófagos de Carajía, también llamados los purumachos, ¿no? Aunque están también otros, ¿no? Otros elementos, como podría ser, por ejemplo, los pinchudos que están en el Gran Pajatén. En fin. Y luego, para terminar, porque se nos acaba el tiempo y además ya hay que ir a almorzar, tenemos, en el caso de Chancay, la cerámica, destacan los fuchimilcos. De hecho, al punto que hace 2 años, no, hace 2 años, durante los Panamericanos,
dos, no, ya estaban ya casi tres, ¿no? Los Panamericanos, la mascota del Perú fue un cuchimilco, ¿no? Digamos, estilizado, al que le pusieron por nombre Milko, ¿no? Esta era la juguetería, se supone, en la cultura chancay. Además están las chinas también, ¿no? No las han puesto acá, pero también están. La cultura huanca también una cultura destacada, ¿no? Resistió los embates del Tahuantinsuyo. El territorio fue incorporado al imperio, pero en realidad nunca tuvo un control efectivo de esa parte del territorio. Los huancas eran muy celosos de su independencia, por eso es que consintieron rápidamente en asociarse con los españoles, ¿no? Los españoles tuvieron una consideración especial con los huancas, cuyo dios principal o cuya divinidad principal fue Huayayo Carhuancho, ¿no? Y su capital fue Tunanmarca, también llamada Siquiapucará. Los chancas fueron los enemigos más acérrimos de los incas en la zona de la Sierra Sur y amenazaron inclusive la existencia de el pueblo inca, al punto que tras la batalla de Yaguarpampa, solo tras esa batalla fue posible la construcción del Tahuantinsuyo, gracias a la derrota de los chancas por parte de Pachacútec, que en ese momento todavía se hacía llamar Cusi Yupanqui, ¿no? El origen de los chancas, como sabes, en la pacarina del lago Choclococha y los departamentos o regiones ocupadas por los chancas son Ayacucho, Huancavelica o Huancavelica, Ayacucho y Apurímac. Terminamos con los reinos aymaras. Los reinos aymaras, recuerda siempre, cumplen una condición especial. Constituyen el único pueblo de la región de los Andes cuya principal actividad económica no era la agricultura, sino la ganadería, ¿no? Eran mayormente o mejor pastores antes que agricultores, ¿no? No constituyeron tampoco un único estado, sino eran la suma de muchos reinos, ¿no? Entre los cuales destacan los reinos de los Collas y de los Lupacas. Y como manifestación cultural, estamos viendo ahí las chulpas de Siyustani, que eran estas construcciones funerarias que siempre se recuerdan de los aymaras, ¿correcto? Bien, chicos, hemos llegado hasta ahí, son las 3 de la tarde, ya supongo que el hambre te está apretando, así que nos vamos a despedir hasta la próxima semana. Así que, bye bye, nos vemos el próximo sábado. Nos vemos también, Juan Manuel, hasta la próxima. Profesor, cuídese. Buena clase. Hasta luego, profe. Luego nos vemos.